Hola a todos de G-World, les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 151 a 160. Capítulo 151. Discusión. ¿Te refieres a Hindley? Hermione reprimió su voz. Bajo el recordatorio de Glenn, la información fragmentada en la mente de la niña comenzó a reorganizarse. ¿Es esto posible? Glenn no dijo que sí, solo dijo lo que pensaba. Después de que la serpiente gigante se fue ese día, hice una pequeña observación mientras colgaba de la pared para evitar a la multitud. Hindley. Weasley no estaba entre la multitud. Mientras hablaba, Glenn no dejó de mover las manos, todavía hojeando el libro en su mano. También sabes que la razón por la que dejé la cena de Halloween fue para encontrarla y monitorearla, pero no encontré ningún rastro de ella hasta el final. Hermione, después de que me fui, ¿estabas allí? ¿La viste en la mesa de Gryffindor? No, en realidad cuando te fuiste, tenía algunas conjeturas sobre lo que planeabas hacer, así que le presté especial atención. Hermione sacudió la cabeza y recordó la situación en ese momento. Después de que Glenn se fue, sintió ganas de sentarse y al observar a Hermione, quien pudo haber cometido algunas omisiones, también abandonó su posición con la excusa de ir al baño, y escaneó en secreto la distribución de las personas en la mesa de Gryffindor, hasta que escuchamos esa serie de movimientos en el auditorio, y luego todos me escapé. Ni siquiera la vi cuando fui a ver la diversión. Por cierto, también descubrí que Harry y Ron también estaban desaparecidos. Hermione miró a Harry y Ron, que estaban haciendo preguntas emocionadas en ese momento, y se quejó en voz baja. Resulta que lo vimos en la escena. ¿Por qué? ¿Sientes que hay dos de ellos donde quiera que haya problemas? Glenn negó con la cabeza y dijo que no sabía el motivo, pero creo que hay muchas posibilidades de que los dos sean herederos, incluso si conozco sus movimientos. Porque hay una cosa que me preocupa mucho. Glenn pensó en esto durante mucho tiempo, pero aún no pudo encontrar una respuesta cuando Harry y los Weasley estaban por primera vez en un salón vacío en el fondo. El piso subterráneo, pero ¿por qué ellos dos pueden llegar a la escena más rápido que tú en el auditorio del primer piso? Y antes de usar la granada por primera vez, los dos tocaron el dispositivo de alerta temprana que instalé en la pared de la escalera que conduce al piso superior desde el piso subterráneo. Glenn pasó las páginas del libro, sintiendo el impacto. Información en él, tratando de buscar información sobre la serpiente gigante, pero fue en vano. Basado en la información anterior, creo que los dos obtuvieron información relacionada con el ataque de la serpiente gigante de antemano a través de algún medio. Pero no está claro cuánto y qué tan detallado lo tenemos. Hermione mostró una mirada de disgusto. Para ser honesta, al igual que no creo que Hindley iría con Hagrid y mataría su pequeño pene sin ninguna razón, esos dos tipos. La niña señaló con su pulgar a Harry y Ron, quienes se estaban divirtiendo. ¿De verdad te ves como el tipo de chico malo que libera monstruos y les permite atacar a los magos nacidos de muggles a voluntad en Hogwarts? Aunque los dos son realmente malos, no deberían ser tan malos todavía. Hermione extendió las manos y dijo: y ni siquiera ellos son tan estúpidos como para hacer cosas malas, pero aún así se quedan donde están. Solo estábamos esperando que alguien los atrapara. Después de que algunas personas cometen un crimen, se quedarán en la escena del crimen para ver sus obras maestras o fingir ser inocentes. La campana sonó en ese momento y Glenn cerró el libro, pero tengo la misma opinión que tú, así que creo que Hindley, que siempre ha estado fuera de nuestra vista, es más sospechosa. Y en cuanto a Harry Potter y Ron, podemos preguntarles en persona. Bueno, ¿y si no quieren decir nada? Hermione también comenzó a empacar cosas en el escritorio y preguntó. Traje Veritaserum, dijo Glenn con palabras frías y frías sin expresión. Pero hasta donde yo sé, el Ministerio de Magia tiene regulaciones estrictas sobre Veritaserum. Hermione levantó una ceja. No podemos dejar que otros lo vean. Glenn usó su respuesta habitual a este tipo de preguntas. Obviamente Hermione ya había esperado la respuesta de Glenn, y no fue nada más allá de sus expectativas. ¡Wow, qué gran idea! La niña puso los ojos en blanco, pero no tenía intención de detener a Glenn. No había manera.
Bajo la influencia de los pensamientos de Glenn, la niña había hecho en secreto muchas cosas con él que violaban las reglas de la escuela e incluso las leyes del mundo mágico, e incluso había establecido un canal de contrabando transfronterizo. Solo un poco de suero de la verdad, simplemente espolvoréalo con agua. Pero si esto continúa, la pequeña Hermione, familiarizada con las reglas de Hogwarts y las leyes del mundo mágico, puede convertirse en la forajida más peligrosa. Pero no estoy de acuerdo con que le hagas esto a Ginny. Ella es mi amiga. Como si temiera que Glenn agarrara a Ginny sin decirle una palabra y le diera varios frascos grandes de suero de la verdad para interrogarla, Hermione todavía levantó el suyo. Boca. No te preocupes, lo sé. Glenn no reaccionó mucho a esto. Realmente no tenía la intención de hacer esto. Antes de que la pequeña mencionara este asunto hoy, Glenn ya había pensado en este método, pero después de pensarlo mucho, finalmente rechazó esta opción. Pero cuando Ginny no era la mejor amiga de Hermione, él tomó medidas. La comunicación interpersonal es realmente problemática. Para tener en cuenta el estado de ánimo de la niña y descubrir rápidamente la verdad sobre la habitación secreta y la serpiente gigante, también está Ginny Weasley, o pretender ser Ginny. La razón del comportamiento inusual de Weasley es realmente difícil. Pero piénsalo de esta manera, Ginny. Cada vez hay más misterios y sospechas en torno a Weasley. Y ella también es amiga de Hermione, por lo que la frecuencia y el tiempo de contacto entre ambos no será menor. De lo contrario, usa Veritaserum y luego usa el encantamiento del olvido. No es posible usar Veritaserum en Ginny primero y luego usar el encantamiento del olvido para hacerla olvidar este incidente. Antes de que Glenn pudiera terminar de cambiar sus pensamientos, la niña pequeña añadió débilmente. Glenn guardó silencio. ¿Cómo sabe Hermione todo? Aún no te entiendo. Es verdad. Si no te hubiera detenido, nadie sabe lo que habrías hecho. Al ver la derrota de Glenn, Hermione con orgullo puso sus manos en sus caderas. Tienes que tener algo de confianza en mí. Sé que estás preocupado por mí. Hermione extendió la mano y tocó la cabeza de Glenn. Aunque estoy muy feliz de estar protegida por ti, no soy alguien que necesita que otros me protejan por completo. La hora. Es una botella de aceite. También estoy trabajando duro para volverme más fuerte. Al ver a Hermione levantar su pequeño puño con insatisfacción y saludar, las comisuras de la boca de Glenn se curvaron ligeramente. Es más, cuando estábamos en la escuela primaria, ¿cuándo fue que no te protegí? Todavía soy mayor que tú, así que no te preocupes tanto, niño. Hermione enganchó su dedo índice y levantó la barbilla de Glenn. Vamos, niño. Glenn. Llámame hermana. Las comisuras de la boca de Glenn volvieron a la normalidad. Será mejor que me quede en silencio. Capítulo 152. Seguimiento y escuchas ilegales. Mira, ahí están. Los dos discutieron juntos asuntos relacionados y salieron del aula de historia de la magia. El pasillo estaba lleno de gente. La niña se puso de puntillas y miró a la multitud, buscando a Harry y a su alrededor. Ron estaban sentados en la última fila del salón de clases y fueron los primeros en salir del salón de clases. Ahora fueron empujados hacia el frente por los pequeños magos que salían del salón de clases uno tras otro. Visualmente, estaba a solo 40 o 50 metros de las dos escuelas primarias. Está un poco lejos de nosotros. Reflexionó Hermione, girándose para mirar a Glenn. ¿Qué deberíamos decir? Sígueme. Es mejor preguntar estas cosas temprano para evitar largas noches y sueños. Glenn avanzó y de repente sintió una bola de peluche chocando contra él. Es Hermione. Ups, hay tanta gente que me están apretujando, se quejó Hermione en voz baja mientras alejaba a Glenn. Ignorando el hecho de que en realidad había una pared al lado de Hermione, Glenn rodeó a la niña con sus brazos y la protegió. La experiencia pasada le dijo que en este momento, no refutes las palabras de la niña, solo obedece. Todo lo que dijo Hermione era correcto. No, ¿por qué están ellos dos aquí? A pesar de que había salido de la multitud, Hermione no tenía intención de soltar la mano de Glenn, pero ahora estaba siguiendo el rastro de Harry y Ron, pero una vez más volvió en sí. En el lugar donde la señora Loris fue atacada en el segundo piso, la niña no pudo evitar ponerse seria. Soltándose en silencio, Hermione sacó su varita y puso la mano mágica. Hermione ahora estaba con él en la oscuridad del pasillo a la señal de Glenn, muy detrás de los dos niños pequeños frente a él. Harry y Ron se detuvieron y miraron fijamente la escritura en la pared.
Filch ha estado haciendo guardia. De repente, una voz extraña pero familiar vino detrás de Hermione, sorprendiendo a la niña que se asomaba para observar. Esa no es la voz de Glenn. Hermione se giró rápidamente, con una mirada feroz en su rostro, y su varita ya apuntaba a la cabeza de Glenn. ¿Eh? Hermione miró más de cerca y vio que Glenn sostenía inexpresivamente su varita en su garganta, abriendo y cerrando la boca constantemente. Me asustaste hasta la muerte, el hechizo que cambia la voz. La niña exhaló un suspiro de alivio, dejó su varita y se palmeó el pecho suavemente. ¿Qué hizo Glenn de repente con el hechizo que cambia la voz? Además, ¿no nos hemos enterado ya de esto? Ella pensó esto en su corazón, pero Hermione no interrumpió el plan de Glenn. Sabía que Glenn debía tener una razón para decir estas cosas de repente en este momento. Efectivamente, las siguientes palabras de Glenn le permitieron a la niña saber lo que Glenn estaba haciendo en ese momento. Ahora que Filch no está aquí, es mejor que lo busquemos. La varita en la mano de Glenn brilló y su voz cambió de nuevo, esta vez a una voz que le era familiar a la niña. Sabía lo que Glenn estaba haciendo y sabía dónde había escuchado las dos voces diferentes. ¿No son estas las voces de Harry y Ron? Hermione volvió a asomar la cabeza y vio a lo lejos a Harry quitándose la mochila, poniéndose a cuatro patas, arrastrándose por el suelo, buscando algo. Hermione estaba aún más segura de sus pensamientos. Sí, Glenn estaba manteniendo sus sentidos en ese momento, observando a Harry y Ron y transmitiendo su conversación. En cuanto a por qué no lanzó la maldición de la desilusión y otros hechizos ocultos, Glenn consideró que la ubicación actual donde las serpientes gigantes habían atacado era mucho más peligrosa que otras áreas de Hogwarts, sin mencionar que Hermione ahora estaba con él, estaba ejerciendo todos sus sentidos, y mientras estaba alerta a los movimientos a su alrededor, también monitoreaba la conversación entre Harry y Ron. Después de comprender el comportamiento de Glenn, la niña simplemente se quedó mirando a los dos chicos que buscaban pistas. Desde la perspectiva de Hermione, Ron pareció sobresaltarse por algo, gritó, retrocedió unos pasos con cara fea y se aferró a la pared detrás de él como si se enfrentara a un enemigo. ¡Wow! Glenn cambió a la voz de Ron y leyó araña, araña. La niña no pudo evitar mover la boca. La combinación de la imagen y el sonido era tan inconsistente. Tratando de dejar de lado su deseo interior de quejarse, Hermione continuó monitoreando los movimientos de Harry y Ron. Araña. ¿Qué pasa? Dijo la voz de Harry. A mí, no me gustan las arañas. Sonó la voz de Ron. ¿Qué están haciendo? Glenn volvió a cambiar a la voz de Harry. Hermione entrecerró los ojos y miró por encima de la ventana donde Harry estaba mirando. Un gran grupo de pequeñas arañas estaban apiñadas y se dirigían hacia una franja de ventana. No quiero saberlo, vámonos rápido. Al mirar a estos muchachos, se me pone la piel de gallina. Ron en la distancia le tocó el brazo. Hermione se sostuvo la barbilla, esas arañas obviamente no se están comportando del todo bien. Nunca he visto arañas en el libro que tengan la costumbre de migrar. Dijo la niña en voz baja. Pero Glenn no respondió y seguía transmitiendo concienzudamente la conversación entre los dos chicos. Ron, ¿todavía recuerdas el charco de agua en el suelo en ese momento? Estaba bajo los pies de la señora Norris. Recuerdo que había un rastro. Ahí es donde está, lo recuerdo. Ron sintió que estaba siendo perdonado, y los recuerdos que todavía estaban vivos en su mente de repente comenzaron a atacarlo, convirtiéndose en una imagen residual roja, rápidamente dejando estas aterradoras arañas y dirigiéndose hacia lo profundo del océano. Corredor detrás del pasillo se escapó, obviamente pensando en algo. Harry vio esto y lo siguió sin dudarlo. La niña se escapó tan pronto como vio la foto. Pateó ansiosamente y se volvió para mirar a Glenn con ojos inquisitivos. ¿Hermione lo seguimos? Glenn asintió. Los dos no lo siguieron demasiado de cerca y se escondieron en una posición donde podían ver los movimientos de Harry y Ron, y luego se detuvieron. Harry y Ron llegaron a una gran puerta de madera. Esto es todo. Ron tiró de la manija de la bola de latón y cerró la puerta en el momento en que la abrió. Su rostro no estaba muy feliz. Nosotros dos no podemos entrar, este es el baño de chicas. Dijo esto y dio un paso atrás. Había un rastro de vacilación en el rostro de Harry, pero finalmente desistió de irrumpir en el baño de chicas. Parece que los dos son bastante educados.
Hermione asintió, elogió y luego miró a Glenn, no como otra persona. Por supuesto, Glenn ya lo había descubierto y había rastreado las manchas de agua dejadas por la serpiente gigante hasta su origen. Los dos ya habían registrado el baño de niñas abandonado cuando regresaron a la escena. En ese momento, Glenn estaba parado frente a la puerta de madera. No dudó en absoluto. Abrió la puerta y entró. La buscó tan pronto como entró. No tenía ningún concepto de lo que estaba sucediendo. Diferencia entre hombres y mujeres. Afortunadamente, la apariencia de Glenn era muy engañosa y no hablaba mucho, por lo que la fantasma femenina llamada Myrtle que vivía aquí no dudaba en absoluto del género de Glenn. Este chico es tan lindo, por supuesto que es una niña. Capítulo 153 Análisis. Ron, tenemos que encontrar al verdadero heredero de Slytherin lo antes posible, dijo Harry un poco preocupado. Siento que ahora todos nos están mirando mal y, ¿aún recuerdas? Hoy Colin dijo que sí y Justin. Finlay. Te dije que no te preocuparas por eso. La gente aquí cree todo lo que dicen, dijo Ron con disgusto. Parecía que él también estaba muy molesto por este asunto. Es más, eres un Gryffindor. ¿Cómo podría ser el heredero de Slytherin? Ni siquiera pensaron en ello, esto definitivamente no es razonable. Oye, es nuestra mala suerte que nos quedemos allí. Después de decir esto, Ron de repente se despertó y miró a Harry con duda, pero cuando se trata de esto, amigo, de repente recordé algo. En ese momento me trajiste aquí y dijiste que escuchaste algo. ¿Qué está pasando? Harry miró a su alrededor con nerviosismo para asegurarse de que no había nadie alrededor. No te lo dije una vez antes en el dormitorio. ¿Escuché a alguien decir que quería matar a alguien? Ron estaba confundido cuando... Harry se quedó sin palabras. Ron probablemente estaba dormido en ese momento y ni siquiera escuchó lo que dijo. Harry respiró hondo y contó en detalle la última vez que escuchó la voz en la oficina de Lockhart y la vez que volvió a escuchar la voz cuando salió del banquete de Nick casi decapitado en el inframundo. Léelo de nuevo. Creo que esa es la voz de ese monstruo, dijo Harry seriamente, pero definitivamente no soy el heredero de Slytherin. El ataque causado por ese monstruo no tiene nada que ver conmigo. Ron, tienes que creerme. Este último todavía estaba digiriendo lo que Harry había dicho. Cuando escuchó esto, sonrió y agitó la mano. Por supuesto, dudo que alguien dude de ti. No te preocupes, definitivamente te creo. Harry miró agradecido a Ron, quien le levantó el pulgar. A la sombra de un rincón, Hermione saboreó cuidadosamente la conversación transmitida por Glenn. Harry puede entender lo que dijo esa serpiente gigante. ¿Es un hablante de Parcel? Hermione se giró para mirar a Glenn, quien finalmente dejó de monitorear la conversación entre los dos. Si ese es el caso, entonces sería razonable que los dos aparecieran en la escena del crimen más rápido que usted, dijo Glenn. Glenn, ¿te acuerdas? El día que encontramos la polla de Hagrid siendo torturada. Hermione se puso seria y recordó cierta información esa noche, cuando me enviaste de regreso. Conocí a Harry y él también nos preguntó si escuché algo. Después de que Hermione se lo recordara, Glenn también lo recordó y asintió. Entonces, en ese momento, el heredero de Slytherin había despertado a la serpiente gigante, y si Harry fuera el verdadero heredero, no habría necesidad de guardar estas cosas en esa vez. La información nos lo dice. Y, según nuestro análisis previo del comportamiento de la serpiente gigante, existe una alta probabilidad de que la serpiente gigante esté controlada por el heredero. Glenn le contó a Hermione en detalle lo que vio y escuchó ese día, y expresó su opinión. Esto se debe a que después de recibir varias granadas, la serpiente gigante se preparó frenéticamente para atacarse a sí misma, pero su ataque se detuvo repentinamente y se retiró después de una breve pausa. En opinión de Glenn, esto era extremadamente irrazonable y discordante. En ese momento, realmente sintió el aura asesina que emanaba de la serpiente gigante. A los ojos de Glenn, el estado de la serpiente gigante antes y después de su retirada era completamente diferente. Es como recibir una orden repentina de otra persona. Incluyendo las acciones anteriores y la serpiente gigante que mordió la carta ensangrentada escrita en la pared con su lengua, siempre ha sospechado que alguien controlaba a la serpiente gigante para atacar al pequeño mago, y la teoría del heredero actual sin duda hizo que esta sospecha fuera más sostenible. A menos que el heredero pierda la cabeza, es extremadamente inapropiado exponer su capacidad para comprender el lenguaje de las serpientes gigantes y despertar sospechas fácilmente. No hay necesidad de seguirlo más. La respuesta que Glenn quería obtener ya había salido de la boca de Harry.
Naturalmente, ya no necesitaba prestarle atención a este tipo. ¿No necesitamos considerar la posibilidad de que Harry haga lo contrario?, preguntó Hermione con curiosidad. ¿Glenn no llegaría a una conclusión tan rápido? El rostro y el lenguaje corporal de una persona pueden mentir, pero su desempeño físico no puede mentir. Bajo las frías habilidades de lectura y la observación sensorial de Glenn, toda la información mostrada sobre Harry no se pudo ocultar. Solo entonces les permitirá tomar una decisión firme. Cuando Harry respondió la pregunta de Ron, la sangre en su cuerpo, los latidos de su corazón, el nivel de sudoración en su cuerpo y la secreción de varias hormonas en su cuerpo le dijeron a Glenn que estaba muy emocionado y confundido. Hermione creía en lo que dijo Glenn. Como Glenn lo dijo, no había nada que dudar. ¿Y qué pasa con las sospechas de Ron? Hasta donde yo sé, aunque la familia Weasley es una familia de sangre pura, siempre han estado interesados. En el mundo muggle y nunca han discriminado a los muggles. Los dos pequeños ya habían comenzado a caminar de regreso. Antes de llegar a la puerta del baño de chicas, Hermione siguió la pregunta anterior y continuó preguntando. Él no tiene sospechas. Que Weasley nunca ha ocultado sus pensamientos, y mucho menos otras conspiraciones. Glenn tomó la mano de Hermione y continuó analizando. También estoy de acuerdo con tu visión de la familia Weasley. Por lo que he observado durante el año pasado. Perky Weasley, los gemelos Weasley y este Weasley son todos amigables con los magos nacidos de muggles, y todos son buenas personas en el sentido general. Aunque con la excepción de Perky, sus calificaciones en general son malas, les gusta romper las reglas, son ruidosos e inquietos, pero es innegable que son muy apreciados entre los pequeños magos. La niña extendió sus manos libres. Personalmente, admiro mucho a Perky. No sé a Ron, pero George y Fred son dos tesoros vivientes que los magos de Gryffindor volvemos a odiar. Entonces, ¿qué pasa con Ginny? Ella también es hija de la familia Weasley. Es precisamente porque no la he observado lo suficiente como para dar una evaluación precisa, y debido a estas cosas inusuales que han sucedido recientemente, sospecho mucho de ella. Bueno, sería genial si fueras una niña, para poder ser buena amiga de Ginny y observarla con atención, dijo Hermione con pesar. Ella es realmente una buena persona. Glenn guardó silencio por un momento y dijo lentamente. En realidad. No es que no pueda convertirme en mujer. Capítulo 154. Diálogo. Lo siento, tal vez no escuché con claridad. Glenn, ¿puedes decirlo de nuevo? Después de escuchar esto, Hermione parpadeó y, después de un momento de vacilación, lentamente volvió su rostro rígido hacia Glenn. Tengo una manera de cambiar temporalmente mi género a femenino. Glenn guardó silencio por un momento y repitió lo que quería expresar con más detalle. El rostro rígido de Hermione comenzó a temblar y las cejas de la niña se elevaron gradualmente. Ja. Una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Hermione, e incluso se olvidó de controlar el volumen. ¿Quién está ahí? Antes de que Hermione pudiera controlar su expresión de sorpresa, una voz masculina vino desde el pasillo oscuro frente a ellos dos. Glenn no esperaba que la reacción de Hermione fuera tan fuerte. El grito de la niña perturbó a Perky, que ya había pasado por la intersección. Weasley retrocedió. Cuerpo ilusorio. Glenn lanzó el encantamiento de desilusión sobre él y la niña, observando a Perky, que parecía sospechoso y cauteloso, pasar junto a ellos y caminar hacia la dirección por donde venían Harry y Ron. Cuando Perky desapareció de su vista, Glenn levantó el hechizo de desilusión. ¿Qué pasa?, preguntó Glenn a Hermione confundido. En su opinión, este incidente no debería sorprender a personas como Hermione. No, quiero decir. Wow. Hermione se rió secamente. Si escuché correctamente, Glenn, dijiste transición de género en lugar de convertirse en mujer. Correcto. Glenn asintió. Recientemente he estado investigando una poción que puede cambiar temporalmente el género físicamente. El propósito original era usar la magia protectora mejorada por Dumbledore en el dormitorio de tus chicas. ¿Estás estudiando esta poción para poder enviarme a la puerta de mi dormitorio por la noche como adivinó Hermione, mirando a Glenn? Sí. Este último asintió. La niña se quedó estupefacta y no supo qué decir. El comportamiento de Glenn de estudiar esta poción específicamente debido a este incidente es realmente... ¿Estás muy feliz? Pero después de tu recordatorio, creo que esa poción me permitirá tener más tiempo para monitorear y observar a Ginny como lo haces tú ahora.
Sin darse cuenta del humor complicado de Hermione en este momento, Glenn continuó expresando su idea de declaración. Si desea recordar completamente y analizar con precisión los patrones de comportamiento de una persona, información como la postura corporal, que es mucho menos obvia que las características de la apariencia, requiere observación a largo plazo y la precisión se vuelve más precisa a medida que pasa el tiempo. Si Hermione tuviera orejas de gato en la cabeza, las pequeñas orejas caídas de la niña se levantarían repentinamente cuando escuchara las palabras de Glenn. Obviamente Hermione estaba muy interesada en este asunto. ¿Te refieres a fingir ser una pequeña bruja y colarte en el dormitorio de las chicas para acercarte a Ginny y recopilar información como yo? No, no planeo tomar la iniciativa de contactar a Ginny u otras brujas. Glenn negó con la cabeza. No había considerado este asunto. Sería más apropiado que Hermione contactara al objetivo. La observación es más beneficiosa si se centra en recopilar información. Un tercero ajeno a un evento a menudo revelará más detalles que una persona dentro del evento. Sin mencionar que las habilidades para hablar de Glenn son completamente inferiores a las de la articulada Hermione. Nunca supo hablar o dirigir temas. En su vida anterior, básicamente evitaba tareas que requirieran comunicación con otras personas, como la tortura o los interrogatorios. Todavía les dispararía. Las tareas simples y toscas como abrir un agujero en el cerebro de una persona o perforar el corazón del objetivo con un cuchillo son más adecuadas para él. Si no hubiera una niña pequeña que lo restringiera y controlara, a Glenn no le importaría tratar directamente con la persona que hizo la pregunta. Desde Ginny. Weasley es uno de los sospechosos, así que utiliza el método de eliminación para eliminar físicamente esta opción que probablemente sea la respuesta correcta y luego haz otros planes basados en la situación. ¿Estás pensando en algo peligroso otra vez? Al ver que Glenn de repente dejó de hablar y se quedó en silencio, Hermione miró a Glenn con sospecha. La niña sabía muy bien que este chico ahora estaba atrapado en algunos pensamientos extraños. Respondería a algunas palabras impactantes después de preguntar. Al igual que antes, cuando los dos estaban en la escuela primaria, cuando se enfrentaban a esos tipos que odiaban, Glenn dijo una vez algo como hacerlos desaparecer secretamente de la vista de la gente para siempre, dejarlos aturdidos, limpiar su existencia, y otras palabras que sorprendieron a la joven Hermione en ese momento. Al final, por supuesto, la bondadosa Hermione lo detuvo y lo regañó, y ella le dijo seriamente a Glenn que estaba mal hacer esto y que deberíamos ignorar a este tipo molesto. Glenn aceptó humildemente las enseñanzas de la niña, aunque en los días siguientes, Hermione descubrió que Glenn todavía tendría ideas peligrosas similares. Glenn solo estaba pensando en ello y ella no se dio cuenta de que Glenn tenía una tendencia a implementar sus ideas. No debería haberse implementado, ¿verdad? Quizás. Aunque Glenn todavía parecía tranquilo en ese momento, Hermione podía ver la diferencia entre su expresión y su expresión habitual y lo que estaba pensando en ese momento. Glenn no expresó directamente sus pensamientos esta vez. Sacudió la cabeza. No quiero decirlo, porque mis pensamientos actuales te harán infeliz. Hermione se quedó atónita por un momento y luego dijo enojada: ya que es algo que me hará infeliz, entonces tengo que escuchar aún más. La niña se acercó a Glenn enojada, mirándolo con sus grandes ojos, y le hizo clic. Dedo insatisfecho. Le dio un golpe a Glenn en el pecho. Esto no es para evitar que hagas algo irreversible. Si soy honesto, nadie más es tan importante como tú, esto es para ti. No solo sé que Glenn, pareces tener una comprensión y un enfoque anormales de las cosas cuando te enfrentas a algunas cosas, sino que la abuela también notó este asunto. Una vez me dijo en privado que quería que te supervisara a tiempo y te persuadiera. Para guiarte en la dirección correcta. He leído en libros que la forma de pensar de cada persona afectará y se retroalimentará a sí misma. Cuando experimenten eventos, también se verán afectados por el mundo exterior, ya sean personas o cosas, o el impacto negativo que otros tienen sobre usted. Será más o menos absorbido por ti y también te afectará. Hermione detuvo sus movimientos y sostuvo el rostro de Glenn con sus manos. No quiero que te afecten esos efectos negativos. Si mi suposición es correcta, debes estar pensando en cómo resolver este problema directa y rápidamente solo a través de Ginny, y el proceso definitivamente no será agradable. La niña tomó la iniciativa de quitarle la seda negra de los ojos a Glenn. Los ojos de los dos pequeños se encontraron. Si haces eso, definitivamente te verás afectado por esos efectos desagradables.
Glenn, es posible que no te importe e ignores estas cosas. Pero me importará. Capítulo 155 Igualdad. Aunque Hermione estaba muy emocionada por sí misma, Glenn no sentía enojo ni culpa por parte de ella, solo emociones puras llamadas preocupación y ansiedad. Sé que estás pensando en mí y no quieres que las cosas continúen así. ¿Te preocupa que eso amenace mi seguridad? Hermione todavía sostenía el rostro de Glenn y continuaba mirándolo a los ojos oscuros. Glenn estaba inconsciente. Una sensación de impaciencia se transmitió al corazón de la pequeña a través del brazalete, pero te has descuidado. Glenn estaba realmente ansioso, porque durante muchos días seguidos estuvieron investigando el incidente, independientemente de Gimli. Se puede considerar que el asunto de Weasley, o el asunto de la Cámara de los Secretos y la serpiente gigante, no avanza. Glenn, que ya tenía poca sensación de seguridad, quería resolver este asunto lo antes posible, pero también había estado considerando el estado de ánimo de Hermione y siguió sus ideas para investigar. Hermione no quería dejar que posibles cargos injustificados recayeran sobre su buena amiga, porque sabía claramente que los malentendidos y prejuicios de otras personas sobre una persona afectarían profundamente a esa persona. Ella y Glenn habían sido tratados como tales por otros. Gafas de colores. Así que no quería que nadie más que ella y Glenn supieran sobre este asunto, y planeaba descubrir la verdad por su cuenta, incluso si siempre estaba en un ambiente peligroso. Pero a Glenn no le importaban los sentimientos de otras personas. Si no fuera por la petición de Hermione, le habría arrojado este asunto a la cara de Dumbledore y le habría dejado ver qué tipo de monstruos hay en Hogwarts. Un dolor de cabeza para mí. Déjame este asunto a mí, quiero demostrarte que puedo estar solo. Hermione le dijo esto a Glenn no hace mucho. La palabra estar sola que usó Hermione en ese momento en realidad no era exacta. Lo que la niña realmente quería decir en ese momento era estar al mismo nivel que tú y compartir tus preocupaciones contigo, pero ella no lo dijo por cara y timidez. La niña sabía claramente que Glenn era el primero en pararse frente a ella y protegerse de los problemas y dificultades diarios. Glenn no quería que Hermione saliera lastimada en lo más mínimo. Pero la sobreprotección también hizo que Hermione se sintiera cada vez más ansiosa. Pensó que tal vez nunca podría estar al mismo nivel que Glenn si continuaba así. Aunque tenía mucho talento para aprender magia, Hermione siempre sintió que sí. Estaba fuera de lugar. La fuerza de Luna ha mejorado mucho más que la suya. Ya fuera por orgullo o preocupación por Glenn, Hermione no quería que Glenn estuviera parado frente a ella para siempre para protegerla del viento y la lluvia y ayudarla a superar todos los obstáculos. En ese caso, los dos nunca estarían dentro la misma posición. El futuro que ella quiere es un futuro en el que ella y Glenn puedan compartir por igual las dificultades que enfrentan, donde ella pueda compartir sus preocupaciones y Glenn pueda ayudarla. En lugar de simplemente dejar que Glenn pague unilateralmente. El mantenimiento de una amistad se basa en la igualdad entre ambas partes. Y el amor lo es aún más. Es más, Hermione sabía que los pensamientos de Glenn eran en realidad diferentes a los de la gente común, y las ideas que aparecían en su mente eran a menudo más extremas y peligrosas. El pensamiento de una persona a menudo se ve afectado por el entorno en el que crece, pero lo que Hermione siempre se ha preguntado es por qué el pensamiento de Glenn es tan peligroso. Excepto por el hecho de que él y Glenn fueron excluidos por otros cuando estaban en la escuela primaria, su experiencia de crecimiento fue básicamente tranquila, con una familia armoniosa y una vida feliz. Lógicamente hablando, Glenn no debería haber desarrollado esa forma de pensar. A pesar de que fue condenado al ostracismo en la escuela, había hecho todo lo posible para proteger a Glenn en ese entorno. También les contó en voz baja al señor Autorn y a la señora Autorn sobre estas cosas, pidiéndoles que lo ayudaran a no dejar rastro. Estas cosas. Pero Glenn todavía se volvió así, lo que hizo que Hermione se preocupara y angustiara al mismo tiempo. Sin embargo, ella simplemente escondió estas preocupaciones profundamente en su corazón. Todavía estaba tratando de influir en Glenn de una buena manera. Corazón. Después de ingresar al mundo mágico, entrar en contacto con la existencia de la magia y conocer las condiciones y características de Osculus y Devils del profesor Dumbledore y la abuela Lynn Jinkin, Hermione se dio cuenta de cuánto había vivido Glenn estos años. ¿Por qué le pasó toda esta mierda a Glenn? Si se puede controlar la existencia del demonio, aumentará enormemente la fuerza de Glenn. No hay duda de esto.
Pero todo tiene un precio, y el precio de dominar al demonio es que la persona demonio tiene que reprimir y soportar la tortura de las emociones negativas en el cuerpo todo el tiempo. Sin dominar el poder del Obscurus, el anfitrión alojado por el Obscurus perderá el control. Si dominas el poder del Obscurus, tendrás que seguir soportando el dolor en tu cuerpo. Hermione no quería que Glenn tuviera nada como el Obscurus si podía evitarlo. Pero la cuestión ha llegado a este punto y ya no se puede hacer nada. La forma de hacer que Glenn se sienta más cómodo es compartir sus preocupaciones o, en otras palabras, volverse más fuerte. Y no se trata solo de compartir la presión del mundo exterior con Glenn. Si él, que está embarazada del santo, puede continuar volviéndose más fuerte, entonces también puede confiar en este poder para compensar la presión que Glenn continúa soportando. Emociones negativas y transmitirle emociones positivas que le hagan sentir mejor. Pase lo que pase, debo trabajar duro para alcanzar a Glenn si Glenn continúa siendo afectado constantemente por la influencia negativa del mundo exterior e interno, y tiene que cargar con una botella de aceite. Entonces esto es demasiado injusto para él. Y Hermione sabía muy bien que definitivamente no quería dejar el lado de Glenn, y que siempre estaría con Glenn de ahora en adelante. Entonces. Así que pase lo que pase, debo intentar alcanzar a Glenn. Déjame este asunto a mí, ¿de acuerdo, Glenn? Al ver que Glenn todavía estaba en silencio, Hermione lo sujetó por los hombros, se puso de puntillas y lentamente presionó su frente contra la de Glenn. En su frente, había un leve indicio de súplica. Su voz: no quiero depender solo de ti para todas las cosas y dificultades que encuentro, y dejar que las resuelvas tú mismo. Quiero compartir algo de la presión contigo. En el pasillo oscuro, las antorchas en la pared se balanceaban ligeramente bajo las fluctuaciones del flujo de aire, y las figuras de los dos abrazándose estaban estiradas precariamente. Glenn sintió que tocaban algo dentro de él. La determinación escondida bajo la preocupación en las palabras de Hermione fue capturada por Glenn en ese momento. Aunque era tan estúpido al tratar con la gente, entendía los pensamientos de Hermione. Veo. Capítulo 156. Cuida tus ojos. Puedes usar la poción que mencionaste para cambiar de género y aumentar el tiempo de contacto con Ginny. Después de que el estado de ánimo de Hermione se estabilizó, los dos se quedaron en silencio. La niña fue la primera en romper el hielo, pero tengo una solicitud. Debes quedarte conmigo y no correr por ahí, ¿sabes? Después de todo, eres un niño. Está mal ir al dormitorio de chicas. Si todavía miras a tu alrededor. Oh. De todos modos. Controla tu vista. Los dos discutieron en detalle lo que sucedería después de que la poción de Glenn se desarrollara con éxito. El satén negro en su rostro cuando pretendió colarse en el dormitorio de mujeres no debía usarse. Era demasiado identificable, pero Glenn podía usar sus ojos desnudos para observar la situación que nos rodea. Pero Hermione está preocupada por esto. Ya sabes, los dormitorios de sus chicas no están tan ordenados como la gente piensa. Las chicas tienen muchas cosas, y tan pronto como llegan al dormitorio, se dejan llevar, entre otras cosas, simplemente tiran su ropa interior por todos lados si los demás la ven. Inmediatamente arruinó su reputación. Su reputación ha quedado arruinada, pero la destrucción de su imagen exterior es segura. Por ejemplo, cuando Hermione estaba en casa, los dos visitaban la casa del otro con frecuencia. La niña limpiaba su habitación todos los días y ordenaba sus pertenencias cuidadosamente. ¿No es solo para dejarle una buena impresión a Glenn? Como resultado, ahora que llegué a Hogwarts y vivo con mis hermanas, mi cama está hecha un desastre. Una muda de chalecos y calzoncillos está tirada al azar sobre la cama, y mi pijama rosa está desordenadamente envuelto en una bola y apilado a continuación a la almohada. No culpes a nadie. Hermione es bastante buena. Al menos la niña no tiene la costumbre de dormir desnuda y todavía usa pijama en el dormitorio. Solo hay unas pocas personas en el Reino Unido que duermen desnudas, pero solo hay unos pocos tipos en el dormitorio de Hermione. Lavanda. Tan pronto como el chico entró al dormitorio después de lavar el incienso, parecía un mecha desintegrándose, volando, transformándose en un pequeño pez blanco, hasta que solo quedaron un par de pantalones pequeños. Ella movió sus largas piernas como si se sumergiera. Se metió en la cama con solo la cabeza expuesta. Por supuesto, Lavender también atacaba a sus buenas compañeras de cuarto de vez en cuando, y los tímidos gritos y peleas de las chicas se escuchaban de vez en cuando en su dormitorio.
Esto es inimaginable. Afortunadamente, Lavender ha enfatizado repetidamente que su orientación sexual es normal. De lo contrario, Hermione tendría que mudarse a este dormitorio. La niña no pudo evitar cubrirse la cara y al mismo tiempo decidió que si Glenn usaba este método para entrar al dormitorio de mujeres, debía cuidar los ojos de Glenn. Mirar las cosas al azar provocará agujeros de aguja. Y a Glenn no se le debe permitir entrar a su dormitorio. El rostro de Hermione se puso rojo y blanco, sus pensamientos corrían rápidamente y su boca seguía parloteando varias reglas y regulaciones para Glenn. Depende de ti. A Glenn no le importó la petición de Hermione para él. Después de la confesión de Hermione y su propio pensamiento, Glenn entregó por completo el liderazgo de esta operación a Hermione. Si la niña habla hacia el este, él nunca irá hacia el oeste. Todo estará bajo el mando de Hermione. En pocas palabras, Glenn colocó temporalmente su cerebro con Hermione y lo transformó directamente en una despiadada máquina de adquisición de inteligencia. Tomará un tiempo refinar la poción mágica. Es hora de agregar más. Oye. ¿Estás escuchando? Estas cosas que dije son muy importantes. Debes recordarlas. De lo contrario, no te dejaré usar ese método. Al ver que Glenn parecía estar distraído, Hermione lo empujó insatisfecha. Contéstame rápido. Bien. Estás realmente distraído. Estás tan enojado conmigo. Todos los días siguientes, la niña venía a preguntarle a Glenn sobre la investigación y el progreso en la elaboración de la poción, y Glenn pacientemente compartía su progreso con Hermione todos los días. Además, los rumores sobre que Harry es el heredero de Slytherin se están extendiendo cada vez más y se vuelven cada vez más escandalosos. Harry perdió la mejor oportunidad para explicar ahora la situación. Ya son 3 personas, incluso si salta. Blackley tampoco se puede limpiar. Sin embargo, todavía hay un pequeño grupo de personas que apoyan firmemente a Harry y creen firmemente que lo que se está difundiendo es un rumor. Bueno, fue Draco, el enemigo de Harry, quien sin dudarlo lideró a un grupo de serpientes de Slytherin para mantenerse firmes en el lado opuesto de los rumores. Así que debe haber algo oculto entre Draco y Harry, ¿verdad? Le susurró Hermione a Glenn, mirando a Draco que estaba furioso a su lado. Es inimaginable que él realmente ayudara a Harry a hablar, bueno. Incluso si hubiera algo levemente apagado. ¿Cómo podría Potter ser el heredero de Slytherin? Esto es simplemente una fantasía. ¿Están esos tipos cegados por la manteca de cerdo? Y Aaron estaba tan enojado que no creía que Harry pudiera ser genial. ¿Dónde están los descendientes de Slytherin? ¿Se pueden clasificar a los descendientes de Slytherin en Gryffindor? ¿No es una tontería? Yo, el Slytherin más puro, ¿no me parezco más al heredero de Slytherin que Scaread? Esto es simplemente una pena. No lo acepto. Draco no prestó atención a la mirada burlona de Hermione y en cambio centró su mirada ferozmente en Harry detrás de él. Como resultado, descubrió que Harry y el pobre Weasley también lo estaban mirando en secreto. Al ver que los descubrió, entró en pánico por un momento y luego simplemente lo miró abiertamente. Tienes ventaja y te portaste bien, pero aún así te atreves a ser provocativo. Draco inmediatamente. Y le devolvió la mirada. Todavía estoy en clase, pensando en algo. Me ocuparé de ti después de clase. Draco resopló, giró la cabeza hacia atrás, se volvió a concentrar en la clase y comenzó a mezclar la poción seriamente. No hay lugar para el descuido en la clase de pociones. El profesor Snape aún no sabe dónde se ha extraviado, por lo que debe prestar atención en todo momento, de lo contrario será rociado con veneno. Debe tener la conciencia culpable. Harry retiró la mirada, se cubrió la cara con el caldero y se volvió para susurrarle a Ron. ¿Es necesario siquiera pensar en eso? Toda su familia está en Slytherin, y ese tipo Malfoy a menudo muestra este asunto. Ron frunció los labios. Solo necesitas mirar su fea cara de rata para saber que es él. Y su familia son bastante malvados, y no me sorprende que quiera reemplazar a Slytherin y limpiar Hogwarts. Necesitamos suficiente inteligencia para eliminar el estigma infundado que tenemos. Harry dijo: tenemos que sacarle algo a Malfoy. Entonces. Ron frunció el ceño y estaba a punto de decir algo, pero un libro grande lo golpeó en la cabeza, interrumpiendo el hechizo. Es Snape. Harry recibió inmediatamente un golpe en la cabeza. Muy bien. Parece que el señor Potter y el señor Weasley ya tienen confianza, ¿verdad?
dijo Snape con frialdad, la expresión de su rostro no mostraba ninguna calidez. Capítulo 157. Lo que Harry, Ron y Draco tienen que decir. Después de que el profesor Snape roció veneno en la cara a Harry y Ron, le restaron 10 puntos a Gryffindor como de costumbre. Los magos de Gryffindor que los rodeaban ya estaban acostumbrados a esto. Se sentirá incómodo. Harry y Ron tocaron el lugar donde Snape lo había golpeado con el libro con una mueca. Ya había una pequeña hinchazón en él. Al ver que Snape no seguía rociando veneno, caminaron hacia adelante de nuevo. Bien. Entonces comienza la discusión. Pero ¿cómo pudimos obtener la información sobre el heredero y la cámara secreta de Malfoy? No creo que él dijera cosas tan importantes cuando nos enfrentara. Ron miró al frente y siguió moviéndose, quien estaba lleno de la emoción. Mezcla en el crisol, tenía una mirada viciosa en sus ojos como si quisiera comérselo. Sí, yo también lo creo. Es imposible para él explicar estas cosas a los jóvenes magos fuera de la casa Slytherin. Después de todo, la escritura en la pared ha indicado claramente que el heredero y el monstruo en la Cámara de los Secretos solo se dirigen a los jóvenes. Magos de origen Mugle, y los magos de Slytherin son todos magos de sangre pura o de sangre mixta. Pueden estar tranquilos y tal vez ayudar a los herederos a lanzar la gran purga de Hogwarts más rápido. Harry estuvo de acuerdo con la declaración de Ron, y él asintió afirmativamente. En su opinión, esos malvados Slytherins estaban ansiosos porque el heredero liberara rápidamente a los monstruos en la Cámara de los Secretos. En cuanto a por qué Glenn pudo ingresar a Slytherin, la respuesta está en el artículo anterior. No me vuelvas a preguntar, el amor se suicida, luego pregunta sobre el apoyo. Sí, es cierto. Bueno, sí. Los dos se miraron con ojos grandes y pequeños, y sus rostros estaban confundidos. ¿No tienes ninguna idea?, le dijo Harry secamente a Ron. ¿Tú también? Ron sonrió amargamente, su rostro lleno de tristeza. Ambos acababan de tener pensamientos locos y parecía que habían captado las pistas y la evidencia de que Malfoy era el heredero, detuvieron sus acciones, salvaron a todos y una vez más se convirtieron en los héroes de Gryffindor, deduciendo los puntos que habían deducido. Compensó todo, llevó a Gryffindor a ganar la Copa de las Casas y recibió elogios de los demás. Pensándolo de esta manera, en realidad estaba un poco emocionado. Pero los ideales están llenos y la realidad es escasa. Después de que Harry y Ron se calmaron, se dieron cuenta de que sus cabezas y las de los demás estaban vacías excepto por fantasías no realizadas, y no podían pensar en ninguna buena manera de implementar el primer paso de su plan. Pasos. Hasta el final de la clase, los dos se devanaron los sesos y pensaron mucho, pero aún así no obtuvieron una respuesta relevante y definitiva. Las dos personas con muecas levantaron la vista y vieron a Draco mirándolos con malicia, como una serpiente venenosa a punto de cazar en las sombras escupiendo un mensaje, y de repente se sintieron emocionados. Creo que deberíamos tratar de no encontrarnos con Malfoy antes de encontrar una manera. Sería malo si estuviera preparado para este asunto. Harry realmente no está seguro de poder enfrentar a Malfoy ahora. Es hora de controlar su expresión. Cara, sin mencionar su cara apestosa y su charla sucia. Una vez que él y Ron mostraran expresiones extrañas, Malfoy podría notar que algo andaba mal. Ron le devolvió la mirada para no quedarse atrás y luego asintió con la cabeza hacia Harry. Tienes razón, incluso quiero darle un puñetazo en su cara apestosa ahora mismo, este niño definitivamente no tiene buenas intenciones. Aunque ambos estaban muy seguros de que Draco era el heredero de Slytherin, aún así optaron por recopilar pruebas primero y hablar con los hechos, por lo que no podían alertar a la serpiente ahora. Real. Para alertar a la serpiente. Los dos se miraron y rápidamente huyeron. Al mirar las figuras que desaparecían de los dos hombres, Draco retiró la mirada y se preguntó por qué estos dos tipos están tan raros últimamente. ¿Tomaron la medicina equivocada? Siento que me han estado evitando, pero me han estado mirando en secreto en la oscuridad. Este sentimiento es muy incómodo. Hermione, que estaba al lado de Glenn, no pudo evitar bromear. Tal vez sus mentes han cambiado y les gustas. Tal vez quieran encontrar una oportunidad para reconciliarse contigo. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Draco de repente se puso pálido y siguió frotándose los brazos con las manos. Detente, 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 eso es imposible. Deja de hablar, Hermione, me siento mal solo de pensar en esto. La niña tuvo éxito en su broma y se rió. La risa de campana plateada fue particularmente hermosa para los oídos de Glenn.
Draco sintió una oleada de energía por todo su cuerpo. La verdadera identidad de Hermione es en realidad un demonio, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrieron palabras tan viciosas? Xiaolong recordó cuidadosamente las actitudes de Harry y Ron hacia él recientemente. Estaban escondiéndose, observándolo en secreto y mirando hacia otro lado inmediatamente después de ser descubierto. La escena de repente se convirtió en algo mal. Draco no pudo evitar imaginarse a Harry y los demás acercándose coquetamente, con expresiones tímidas en sus rostros, disculpándose con él y diciéndole que querían reconciliarse con él. Sí. No lo pienses más, matará gente. Uf. Si esta imagen está grabada en tu mente. No puedes. Desde la perspectiva de Glenn y Hermione, el rostro de Draco cambió drásticamente, y luego de repente se enfermó, abrió la boca con horror y agarró su cuidadosamente peinado cabello dorado claro con ambas manos, rápido. Glenn. Usa el hechizo de olvido conmigo. Déjame olvidar ese recuerdo. Antes de que terminara de hablar, la maldición de Glenn ya había golpeado el rostro de Draco. Sin tiempo de reacción, la expresión del pequeño dragón golpeado por la maldición olvidada cambió gradualmente de asustado a aturdido. Glenn eliminó hábilmente las emociones de Draco en el último minuto. La luz blanca se disipó gradualmente, el rostro de Draco se apagó y su boca abierta se cerró gradualmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? Después de un momento de pausa, Draco se frotó las cejas y preguntó cuando vio a Glenn y Hermione, quienes no pudieron evitar reírse, mirándolo. Glenn negó con la cabeza. Vamos, prepárate para tomar la clase de defensa contra las artes oscuras. Al ver que Hermione parecía estar obsesionada con irritar a Draco nuevamente, antes de que pudiera hablar, Glenn cubrió inexpresivamente la boca de la niña y se la llevó. Draco se quedó solo en el vacío salón de pociones, sintiendo la comida fría para perros siendo abofeteada al azar en su cara. Draco negó con la cabeza. De todos modos, ya estaba acostumbrado a la interacción entre estas dos personas. Es extraño. Parece que no estoy en buen estado hoy. ¿Y siempre siento que he olvidado algo? Xiaolong estaba desconcertado y finalmente se rindió. ¿Voy a causar problemas a Potter y Weasley? Oye, no lo recuerdo. Olvídalo, no importa, vamos a clase. Capítulo 158 es intencional. Tan pronto como Glenn y Hermione entraron al aula de defensa contra las artes oscuras, vieron que Harry había sido atrapado por Lockhart, y Ron, que estaba sentado en la distancia, observaba con simpatía e impotencia mientras lo llevaban al escenario. Acosar. Así como a los dos alborotadores se les dedujeron puntos por ciertas cosas en clase todos los días, Harry se vio obligado a cooperar con Lockhart en la realización de las lecciones que había preparado en cada clase de defensa contra las artes oscuras. Para decirlo sin rodeos, es una obra de teatro basada en el contenido descrito en el propio libro de Lockhart, y es el tipo de espectáculo que el propio Lockhart realiza solo. En cuanto a Harry, bueno, normalmente es el que es golpeado o el que Lockhart salva. Casi un tercio de los papeles secundarios en la autobiografía de Lockhart fueron interpretados por Harry. En cuanto al resto, este será probablemente el contenido de la clase de defensa contra las artes oscuras en el futuro. La clase de defensa contra las artes oscuras es un desastre en este momento. Hermione y Glenn eligieron sentarse en la última fila del salón de clases, lejos de Lockhart para evitar ser heridos accidentalmente por él. Esto no es algo que diga casualmente. Recuerdo una vez en clase, Draco eligió deliberadamente la posición más cercana a la obra de teatro para poder observar mejor el rostro de Harry, que estaba humillado por Lockhart. Inesperadamente, las dos personas en el escenario estaban luchando. Lockhart subió al borde del podio y parecía haber pisado algo por alguna razón. Su pie resbaló de repente, lo que hizo que Harry tropezara hacia su posición. Tropiezo hacia ti. Gilpet. Draco estaba tan asustado que inmediatamente saltó de su asiento. Dio una voltereta hacia atrás y se escondió en los escritorios de los pequeños magos detrás de él, y salió corriendo a unos metros de distancia. Pero sus dos pequeños seguidores, Crabbe y Goyle, se encontraban en una situación miserable. Casi fueron aplastados por el escritorio con el que chocaron Lockhart y Harry. Una mesa de 4 personas cayó de espaldas. Los jóvenes magos solo sufrieron contusiones menores y moretones. El propio Lockhart sufrió un dolor directo porque sus tobillos estaban torcidos en el suelo. Harry lo estaba cargando y su cara entró en contacto cercano con el escritorio.
Me desmayé, mi cara se puso roja y mis tobillos. Probablemente estaba roto y torcido hacia un lado. Luego Lockhart tomó otro mes de baja por enfermedad y el profesor Snape vino felizmente a impartir clases de defensa contra las artes oscuras durante un mes más. Cuando pensó que Lockhart, el profesor de defensa contra las artes oscuras, había estado tomando clases por menos de 3 meses y se había tomado 2 meses libres, Hermione se sintió ridícula y confundida. No se atrevió a reír, pues la pequeña tenía miedo de perder su mérito, pero aún así tenía que tener las dudas que debía tener. La primera lesión de Lockhart, bueno, no hablemos de eso, me la saltaré, me centraré en la segunda lesión. Porque ese accidente fue tan bueno. No, fue demasiado dramático, y no hubo otras clases después de eso. La niña subió al escenario después de clase para ver dónde se resbaló el pie de Lockhart y descubrió que quedaban rastros de magia allí. La suavidad de la zona es completamente diferente a la de la mayoría del podio. Hermione lo limpió con los dedos y se sintió tan suave que una mosca caería boca abajo si lo pisara. Y Hermione descubrió que eso no era todo. No solo este lugar estaba manipulado, sino que también había varias áreas dispersas alrededor del borde del podio. Este es el movimiento deliberado de alguien. Hermione se puso de pie, aplaudió y dijo con emoción: Lockhart es realmente fácil de atraer el odio. ¿Es este un pequeño mago atrevido que quiere lastimarlo? ¿Vamos a restaurar estas áreas a su estado original? Inusualmente, Glenn no hizo comentarios sobre este asunto, le dijo a Hermione después de un momento de silencio. Solucionémoslo. Después de todo, el profesor que venga a sustituirlo en el futuro también puede caer. No quiero ver al profesor Snape tan avergonzado como Lockhart, eligiendo entre los pensamientos del bien y del mal después de mucho tiempo. Al mismo tiempo, Hermione finalmente decidió eliminar el accidente y evitar que el viejo murciélago también cayera en un gran trasero. Pase lo que pase con Lockhart, es mejor que no le pase nada al profesor Snape. Cada uno de ellos fue responsable de la mitad y comenzó a contrarrestar el hechizo para eliminar el impacto del hechizo en el podio. No lo sabía y me sorprendió cuando lo vi. Después de una cuidadosa observación, Hermione se sorprendió al descubrir que había tantos lugares donde se colocaban los hechizos, y algunos de ellos no eran fáciles de encontrar. Para eliminar los efectos de los hechizos, pero encontrar el lugar donde se lanzó el hechizo es difícil. Pero Hermione estaba ocupada, y antes de que hubiera limpiado algunos lugares, Glenn, del otro lado, ya había completado la mitad de la tarea. ¿Has terminado de eliminarlos? Hermione levantó las cejas y preguntó dubitativa: ¿sentimientos? Glenn guardó silencio por un momento y pronunció una palabra. Hermione frunció los labios y dijo: hacer trampa, aunque esto también era parte de la fuerza de Glenn. Hermione todavía estaba un poco deprimida cuando Glenn la distanciaba tanto en este asunto. Hermione, voy a tener una pequeña rabieta. Estoy aquí para ayudarte. Soy mejor en esto y no tiene nada que ver contigo. Glenn tocó la cabeza de la niña. La niña no tuvo más remedio que asentir, para no impacientarse demasiado, pero se hizo a un lado y se agachó para observar a Glenn trabajar. Glenn limpió estas áreas anormales muy rápidamente, como si supiera de antemano dónde estaban ocultas estas ubicaciones, y completó la tarea en poco tiempo. Esto está hecho. Hice otra buena acción hoy. Hermione se puso de pie. La próxima vez que el profesor Snape me rocíe veneno, le contaré esto y lo haré sentir culpable por un día. Este asunto pasó al siguiente lugar, y la niña se emocionó cuando pensó que el profesor Snape se sentiría culpable por esto. Creo que lo más probable es que Snape se burle y diga que eres entrometido. Glenn expresó su punto de vista con calma, ganándose una encantadora mirada de Hermione. Solo estoy hablando. Oh, siempre hablas tan en serio. No sé de quién aprendiste esto. Vamos a la biblioteca. Los ojos de Glenn bajo el satén negro miraban en silencio a la niña que lo sostenía. ¿Con quién aprendiste a tomar las cosas en serio, Hermione? ¿No tienes idea? Ah, por supuesto, solo piensa en este tipo de cosas, pero si lo dices, la niña te devastará. Glenn se retiró de sus recuerdos y miró a Lockhart en el escenario, quien lo estaba presionando contra el suelo, con una varita presionada contra su garganta, gimiendo miserablemente, llamando a Larry que luchaba y montándolo con una expresión triunfante, como si estaba galopando en el campo de batalla. Lockhart, quien se reía como un general, comenzó a pensar. ¿Qué método usaremos esta vez? Hemos puesto trampas en el salón de clases tantas veces que Hermione inevitablemente notará algo inusual. Bueno.
Podemos dejar de pensar en sufrir una conmoción cerebral por la estatua de hueso de dragón por el momento y encontrar otra manera. Efectivamente, es mejor envenenar. En el escenario, Lockhart de repente sintió un escalofrío punzante que le recorrió la médula espinal hasta el cerebro. Estaba tan asustado que tembló por completo. Miró a su alrededor con expresión rígida, pero no encontró nada. ¿Espejismo? Al ver los ojos llorosos de los jóvenes fanáticos en la audiencia, Lockhart inmediatamente se olvidó de eso y continuó devastando a Harry debajo de él. Vamos, grita más fuerte. Capítulo 159 Diarrea. Naturalmente, no habrá venenos letales. No es necesario. En primer lugar, Lockhart no está seguro de morir a los ojos de Glenn. En segundo lugar, Dumbledore probablemente no lo permitirá. En tercer lugar, Lockhart debe permanecer aquí para ayudar a Snape, que estaba a cargo de la clase suplente de defensa contra las artes oscuras, resistió la maldición. Glenn evitó la vista de Hermione en nombre de ir al baño. Glenn rápidamente lanzó el encantamiento de desilusión en el punto ciego del campo de visión de la niña y rápidamente se dirigió hacia la oficina de Lockhart, mientras usaba los materiales que llevaba consigo para pasar a través de sus propios ojos. La comprensión de la farmacología proporciona poderosos laxantes mágicos en el lugar. Rápidamente llegó a la puerta de la oficina de Lockhart y vio a Harry y Ron empujando la puerta para abrirla. Glenn aprovechó el momento en que abrieron la puerta y se escondió en la habitación. Después de esperar a que los dos entraran, usó un hechizo mágico para frenar. Harry cerró la puerta con fuerza, dejando una rendija para poder salir después de drogarse. Profesor Lockhart, nos gustaría pedirle que nos haga un pequeño favor. Al llegar frente a Lockhart, Harry resistió la tentación de irse y le dijo sinceramente a Lockhart, quien se encontraba en ese momento mientras disfrutaba del calor y la frescura. Jugó de calabaza, miraba felizmente las cartas de amor que las brujitas le regalaban en secreto durante la clase. Glenn no estaba interesado en la conversación entre ellos y caminó silenciosamente hacia Lockhart, vertió la poción en él mientras él dejaba la taza para hablar con Harry y Ron, y lanzó un hechizo doméstico para combinar la poción con jugo de calabaza. Lo agitó uniformemente y luego se retiró silenciosamente hacia la puerta. Después de ver a Lockhart tomar la taza y tomar otro sorbo de jugo de calabaza, Glenn se fue con calma. Las estimaciones preliminares indican que la poción que preparó probablemente hará que a Lockhart le duela el estómago durante un mes más, y el efecto será el tipo de diarrea que le dificultará caminar. Después de salir de la casa, Glenn se paró en la esquina, no lejos de la puerta de la oficina de Lockhart, contando 3 segundos en silencio en su mente. Planeaba confirmar el efecto de la poción después de estar borracho y luego registrarlo en su cuaderno para ver si se podía mejorar. 3, 2, 1. Estallido. La oficina de Lockhart se abrió con fuerza. Lockhart salió tambaleándose con el rostro lívido, sosteniendo las piernas contra la pared y luciendo incómodo. Surte efecto muy rápido y tiene un efecto fuerte. Los latidos del corazón de la persona que lo toma aumentarán y provocarán sudoración. Con la sensación de activación, Glenn observó las reacciones que aparecieron en Lockhart. Glenn aprovechó al máximo la medicina y rápidamente anotó estos fenómenos uno por uno. Es hora de irse. Si no se va, probablemente habrá un olor. Glenn se fue sin mirar atrás, seguido por los gemidos ahogados de Lockhart y los gritos horrorizados de Harry y Ron. Vamos. Cuando Hermione se sintió atraída por los gritos en el pasillo no muy lejos, Glenn apareció detrás de la niña, sin olvidar lavarse las manos con agua clara de manantial antes de aparecer. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué la gente grita? Al ver a Glenn salir del baño, Hermione no preguntó nada, su atención fue completamente atraída por los gritos de Harry y Ron. Hay magos que causan problemas allí. No tiene nada que ver con nosotros. Glenn sacudió la cabeza y parecía tranquilo. Vayamos a la biblioteca. Hoy tenemos que revisar los libros en el área C. Oh, está bien. Hermione retiró la mirada, y hubo una voz débil que le decía que no se preocupara por lo que pasó después de esa esquina, o se arrepentiría. Hermione decidió confiar en sus propios sentimientos, y dado que la tarea de búsqueda de información de hoy aún no se había completado, la niña aún podía distinguir entre prioridades. Los dos se tomaron de la mano y caminaron hacia la biblioteca. Desde entonces hasta la hora de la cena, pasaron tiempo revisando información. Durante la comida, la noticia se extendió como la pólvora de que Lockhart llevó a Harry y Ron a buscar la habitación secreta en el baño, pero fueron atacados por el monstruo en la habitación secreta con un objeto desconocido en el baño.
Esta fue una noticia interesante, y Harry. El horrible olor que emanaba del cuerpo de Anne y el envío de Lockhart a la enfermería confirmó esto nuevamente. Ambos querían morir en este momento, especialmente Harry. Ahora todos pensaban que él era el heredero de Slytherin, pero preferiría que hablaran sobre si era el heredero de Slytherin que esos pequeños magos. Estos rumores que son escandalosos para el mundo. Nadie sabía lo que él y Ron habían experimentado esta tarde. Tan pronto como escucharon al pequeño mago hablar sobre este asunto cerca, no pudieron evitar recordar la escena que vieron esa tarde. Era un mar tormentoso. Eso desató una tormenta en los corazones de Harry y Ron, dejándoles una impresión imborrable. Creo que necesito un hechizo para olvidar. Harry no podía comer nada. Su rostro se puso pálido y se giró hacia Ron y le dijo lo mismo. Este último tenía la misma expresión en su rostro y asintió solemnemente. De él ya no eran fragantes. Es decir, se ducharon a tiempo y se ayudaron mutuamente a frotar sus cuerpos hasta que la piel casi se cayó. Después de ducharse, usaron el encantamiento limpiador y el encantamiento refrescante entre sí para eliminar por completo el olor extraño en sus cuerpos. De lo contrario, ahora no podrían sentarse aquí en la mesa de Gryffindor. Después de que Dumbledore anunció en la silla del profesor que el profesor Lockhart estaría en la enfermería por un mes más, Hermione pareció haber pensado en algo y misteriosamente le indicó a Glenn que moviera su cabeza. Glenn así lo hizo. ¿Te diste cuenta? Lockhart parece nunca haber asistido a 2 lecciones consecutivas. Hermione bajó la voz, pero sus ojos marrones brillaron con la luz de la verdad. Creo que este es el plan de Voldemort para la magia oscura. La maldición lanzada por la defensa. La clase ha entrado en vigor. De lo contrario, no habría más explicaciones. En cuanto a Quirrell el año pasado. Calculo que Voldemort lo poseyó y compensó la mayor parte de la maldición sobre él, para que Quirrell pudiera estar intacto. Bueno, te conoció intacto y persistió hasta el final. Glenn miró la expresión seria de Hermione y permaneció en silencio por un largo rato. Finalmente, soltó una palabra. Bien. Ciertamente es mejor que Hermione piense así, al menos no dudará de sí misma. Estoy un poco preocupado por el profesor Snape. Lockhart ha entrado a la enfermería. Si viene a hacerse cargo de la enseñanza, no ayudará a Lockhart con su enojo, ¿verdad? La niña parecía realmente preocupada, en caso de que se lanzara la maldición. Ya no lo apunta, ¿qué debo hacer si voy a influir en el profesor Snape? Está bien. Snape es un asistente de enseñanza. Las palabras originales de la maldición de Voldemort en ese entonces eran que el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras no será ocupado por la misma persona todos los años. Esta maldición no recaerá sobre él. No te preocupes. El hecho es que, de hecho, la maldición requiere que una persona maldita específica surta efecto. Mientras Lockhart no renuncie por un día, la persona maldita siempre será él, y la seguridad de Snape no necesita ser preocupado. La niña asintió y se acarició el pecho, entonces me sentiré aliviada. Capítulo 160 Anormalidad de la Bludger. El día después de que Lockhart fuera drogado por Glenn, a las 11 de la mañana, el partido de Quidditch de este año estaba a punto de comenzar. Los dos equipos siguen siendo los dos viejos rivales y los favoritos para ganar el campeonato, la casa Gryffindor y la casa Slytherin. Glenn y Hermione planearon quedarse en la biblioteca y buscar información en silencio, pero las hermanas de Hermione actuaron coquetamente con la niña y secuestraron a Hermione, y Glenn también fue atrapado en el estrado. No hay otra razón. Nadie quiere perder a un bebé calentito que está excepcionalmente cálido en el viento helado. Por supuesto, la razón más importante fue dejar que Hermione se relajara y Lavender y Parvati sintieron que Hermione estaba demasiado cansada recientemente. Cuando se enteraron de que esta chica planeaba continuar revisando información durante el fin de semana, no estaban contentos en el acto. Las niñas necesitan ser bien cuidadas, sin mencionar una niña linda como Hermione, que necesita ser sostenida en la palma de la mano de alguien. Lavender abrazó a la niña por detrás, y las dos niñas tenían la cara pegajosa. Mientras le imparte su experiencia a Glenn, tienes que observar con atención y no cansar a Hermione. Es mejor tenerla en tus brazos todo el tiempo, bueno, a veces todavía tienes que compartirlo con nosotros, como ahora, ¿lo entiendes? De lo contrario, vendremos todos y te daremos una paliza. Mientras hablaba, levantó el puño y amenazó.
La vende, el rostro de Hermione tenía dos sonrojos obvios, y se giró con un grito y trató de empujar a la vender hacia abajo en el asiento, dándole la espalda al invitado. Glenn dijo que estaba acostumbrado y no dijo mucho. Llegaron los vítores y, en el estadio de Quidditch, los equipos verde y rojo salieron de sus vestuarios respectivamente, ya fueran Slytherin o Gryffindor, sus rostros estaban extremadamente serios y tenían la moral alta. Aunque el equipo de Slytherin recibió el Nimbus 2 o 1 presentado por Lucius, no aflojaron en el entrenamiento. Al igual que el grupo de leones de Gryffindor, jugaron Quidditch sin importar el viento o la lluvia. Sus figuras verdes se pueden ver en el campo. Por supuesto, las serpientes y los leones compiten por el territorio de vez en cuando, pero los Slytherins y los Gryffindors no están vacíos en absoluto. Siempre tienen razones bien preparadas y actúan de manera disciplinada y organizada cuando hay dos equipos. Cuando estalló el conflicto, siempre podían detenerse en el momento adecuado, lo que hizo que Wood y los demás estuvieran medio enojados e indefensos al mismo tiempo. El propio Harry ya estaba mortalmente enojado, pero el que más sufrió fue Wood. Si le dieran una herramienta para medir la presión arterial, definitivamente sería varios puntos porcentuales más alta que la de la gente normal. Incluso George y Ferdinand la sonrisa traviesa. Eso que siempre colgaba en el rostro de Red también se convirtió en una sonrisa feroz. En ese momento, estaba mirando al equipo de Slytherin encabezado por Marcus con una expresión que quería aplastar a todas esas pequeñas serpientes con grandes huevos de estiércol. Bueno, de hecho, ya lo han hecho. Los gemelos Weasley, que tienen todo tipo de accesorios para bromas, tienen mucha experiencia en tácticas de guerrilla. El horrible olor que a menudo proviene del salón de la casa Slytherin definitivamente está relacionado con estos dos tipos. No estar separados. Si George y Fred no lo hubieran negado y hubieran usado los 10 años de vida de su hermano para jurar que el ataque a Harry, Ron y Lockhart de ayer no tenía nada que ver con que fueran mitad Nat, los pequeños magos casi los habrían matado. La identidad del heredero de Slytherin dependía de ellos. Ron. Por lo tanto, ambos equipos están reprimiendo su enojo y están listos para usarse mutuamente para desahogar su enojo en el próximo juego. El juego comenzó y cuando sonó el silbato de la señora Uoki, los 14 miembros del equipo volaron hacia el cielo. El cielo se oscureció mucho sin saberlo y el aire se volvió opaco. Draco y Harry volaron más alto que los otros miembros del equipo y se enfrentaron en el punto más alto del campo. ¿Estás listo para tu fracaso, Potter? Draco todavía tenía una sonrisa de orgullo en su rostro. Orgulloso pero no arrogante. Oh, ¿de verdad, chicos que solo dependen del equipo?, respondió Harry sin mostrar ningún signo de debilidad. Entonces veamos qué está pasando realmente bajo nuestras manos. Tú, un guerrero en Sanssuol, y a Draco no le importó y completó su combo de burla. Tú, Harry frunció el ceño. En ese momento, un objeto esférico negro voló hacia él desde abajo en diagonal. Debido a la interferencia verbal de Draco, Harry no lo esquivó con prisa y la punta de su escoba quedó atrapada. Es una Bludger. Ten cuidado, Harry. Harry escuchó vagamente la voz de George mientras el mundo giraba. Cuando estabilizó su cuerpo, vio a George sosteniendo el bate y golpeando con fuerza la Bludger hacia el miembro de Slytherin. ¿Dónde está Malfoy? Harry de repente se dio cuenta de que había perdido de vista al chico. Rápidamente comenzó a buscar, pero se horrorizó al ver a Malfoy volando hacia el suelo. Él es la Snitch dorada. ¿Tan rápido? Harry no tuvo tiempo de pensar demasiado y persiguió a Malfoy verticalmente por el suelo. Aún hay una posibilidad. Apenas puedo interferir con él. Aléjate. Harry. La voz de Fred llegó desde arriba, revelando un toque de ansiedad. Harry se giró apresuradamente, solo para ver la Bludger dando otro giro brusco y volando hacia él nuevamente. Al ver a Draco no muy lejos de él, Harry de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y rodó hacia un lado, esquivando por poco la Bludger. La Bludger estaba a punto de golpear a Draco debido a su inercia. Una sensación de crisis surgió desde la parte posterior de su cabeza. Xiaolong frunció el ceño y también evitó la peligrosa Bludger. Solo entonces Harry se dio cuenta de que no había nada frente a Draco, ni siquiera un rastro de la Snitch dorada. Este tipo solo quería engañarse a sí mismo para caer al suelo. Este es el movimiento en falso de Wronski. ¡Qué riesgo! Casi me estafan. Harry exclamó en su mente. Tienes suerte, Potter. Su intención fue vista, Draco ágilmente levantó la escoba y voló alto hacia el cielo nuevamente.
Harry estaba de mal humor porque había sido engañado. Apretó los dientes y también agarró la escoba que caía, tratando de volar alto hacia el cielo. Pero el silbido del viento que venía detrás de su cabeza hizo que Harry encogiera la cabeza asustado. El objeto negro con forma de bola voló contra la cabeza de Harry con un fuerte viento, quitándole uno de los estúpidos cabellos. ¿Es esa Bludger familiar otra vez? ¿Qué está sucediendo? En ese momento, ya estaba lloviendo intensamente en el campo de Quidditch. Grandes gotas de lluvia golpeaban sus gafas, nublando su visión. Al igual que su estado de ánimo, Harry estaba desordenado por el viento. El equipo de Slytherin está por delante. 80-0. Gritó de mala gana el comentarista Lee Jordan. En ese momento, los gemelos Weasley también notaron la anomalía alrededor de Harry, volaron juntos, se quedaron cerca de él y golpearon la extraña Bludger para protegerlo. Pero esto también resultó en que Harry fuera completamente incapaz de ver la snitch dorada entre sus brazos que agitaban frenéticamente. ¿Qué diablos está pasando? Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.